8 de la mañana saludamos a las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de, te estaba volteando a ver a ti, a través de Telefórmula. Muy buenos días, es que gracias, muchos comentarios por la entrevista que acabamos de tener con el fiscal Alejandro Gertz. Manuel, buenos días. Buenos días, Ciro, buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros la mañana de este miércoles y desde hace una hora con mucho gusto a través de la cadena de Radio Fórmula. Deyanira, buenos días. Buenos días, Ciro, buenos días, Manuel. Vamos con la información. No pasa por mi cabeza dejar el cargo. Estoy frente a una verdadera extorsión mediática criminal, aseguró por la mañana el fiscal general de la República, Alejandro Gertz. Dijo que las señoras Laura Morán y Alejandra Cuevas mataron a su hermano, que es una causa que lleva litigando 7 años y que seguirá haciéndolo. El fiscal Gertz aseguró que no tiene ningún problema personal con el exconsejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer, y aseguró que por supuesto que sigue vigente el caso en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. ¿Asistirás al Senado? Por supuesto, tengo la obligación de rendirle cuentas al Senado. ¿No pasa por tu cabeza renunciar al cargo de fiscal general de la República? Pues no solamente no pasa por mi cabeza, yo creo que en este asunto estamos frente a una verdadera extorsión mediática criminal. Usaron todo un sistema de espionaje de material que hasta lo manipularon para generar una presión, establecer que hay una conducta ilegal y que yo estoy haciendo mal uso del poder. Total era lograr un linchamiento. La de ayer fue una marcha numerosa, ordenada y pacífica. Las mujeres merecen ser felicitadas por haber participado con actitud responsable y combativa en la Ciudad de México y en todo el país, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que los adversarios al gobierno esperaban que se incendiara el Palacio o la Catedral, pero que gracias a las vallas que se instalaron y a la ayuda de las mujeres policías, se evitaron desgracias y todo terminó en santa paz. La inflación anualizada de febrero fue de 7.28%, informó esta mañana el INEGI. Y en estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 21 pesos con 7 centavos. Bueno, nos vamos a ir a pausa y al regresar va a estar aquí en el estudio Epigmenio Ibarra, como anunciamos desde el lunes, se suma a partir de hoy como colaborador de nuestro programa, vamos a escucharlo, y a las 9:10 de la mañana va a estar aquí en el estudio. Creo que es la primera vez que se presenta en un estudio desde que fuera acusado y se librara una orden penal en su contra. Creo que es la primera vez que estará en un estudio, al menos aquí en la Ciudad de México, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Y también un poco más adelante vamos a presentar un resumen de lo mucho que nos acaba de decir el fiscal general de la República, Alejandro Gertz. Correcto, si lo vamos a ir a pausa. Hoy también allí en Veracruz se va a llevar a cabo la audiencia de José Manuel del Río Virgen. Es una audiencia para obtener justamente, pues por amparo, su libertad. De hecho, ahí va a haber 2 representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con la intención de que haya legalidad en esta audiencia y pueda caminar en todo caso su salida precisamente de la cárcel. Eso por un lado allí en Veracruz, y el canciller Marcelo Ebrard pues va a recibir al ministro de Asuntos Exteriores de España, ¿no? José Manuel Álvarez Bueno. Con estos que teníamos la reunión, las relaciones en pausa a la 1 de la tarde, Ciro. Pues para estar en pausa están muy movidas, ¿no? Pues ayer ya Quirino Ordaz fue ratificado como embajador de México en España, pues seguramente votado. Por ahí tendrá también presentación. Todo esto durante el día. Vamos a pausa, estamos por la mañana, hacemos un corte y volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8:09, muchas gracias por los comentarios a la entrevista que tuvimos con el fiscal Alejandro Gertz. Estamos preparando un resumen por ahí de las 8:45. Vamos a transmitir una parte de la entrevista que ya está completa en nuestras redes sociales. Gracias por sus comentarios, vamos a tratar de leer algunos de ellos. Pero bueno, antes y sin preámbulos,
Epigmenio Ibarra, bienvenido a Grupo Fórmula, bienvenido a Por la Mañana. Pues muchas gracias, Ciro. Agradezco de verdad este gesto de apertura de tu parte y de la estación. Estar aquí representa para mí una oportunidad de expresar lo que pienso, lo que creo, lo que soy, y de entrar al debate que es necesario, saludable para el país, porque mientras nos quede la palabra, nos queda todo. Bueno, bienvenido, lo dijimos desde el lunes, invitamos a Epigmenio, nosotros lo buscamos y Epigmenio aceptó estar con nosotros, lo invitamos como colaborador y así te escucharemos. Ojalá sea un ejercicio que dure mucho tiempo. Ojalá estemos aquí mucho tiempo, ojalá estemos nosotros, ojalá puedas participar aquí. Habrá temas, sabemos que hay temas en los que tenemos puntos de vista, enfoques muy distintos. Dialogaremos, quizá en alguna ocasión polemizaremos, pero para nosotros, a partir de este momento, eres un colaborador de este programa y ojalá nos vaya bien. Espero que ojalá sí. nos vaya bien en este ejercicio que hacemos en Radio Fórmula y en Telefórmula. Y pues vámonos con un tema. Hoy preguntas en tu columna de los miércoles en Milenio, ¿a quién le sirve la violencia en México? Hay varios temas más, las mujeres, el fiscal Gertz, la relación México-España, el presidente López Obrador. Así que hoy es tu primera colaboración. Empezamos por donde tú digas. Pues mira, yo comienzo con una pregunta, con 3 preguntas, y se las quiero hacer al público con toda candidez. ¿Hubiera sido posible para Felipe Calderón gobernar este país si no nos hubiera impuesto la guerra? ¿Hubiera sido posible para Carlos Salinas de Gortari gobernar, acomodarse en esa silla, en esa presidencia que como Calderón se robó, sin derramar sangre? ¿Hubiera sido posible para el PRI gobernar tantas décadas sin usar abierta o soterradamente el poder represivo del Estado? Hablo de Tlatelolco, hablo de el 10 de junio, pero hablo del movimiento médico, del movimiento ferrocarrilero, hablo de la violencia contra los maestros, hablo de Aguas Blancas, hablo de Acteal. Y respondo no, de ninguna manera. Ninguna de las 3. Ninguna de las 3 preguntas que hago puede tener otra respuesta. La violencia ha sido un instrumento esencial de ese régimen que durante tantas décadas nos mantuvo sometidos en este país. Y la violencia es un instrumento para volver a ese régimen. Y eso es lo que me preocupa. La violencia no le sirve al provocador que lanza la molotov. Una molotov no le hace daño al Estado. La violencia no le sirve al sicario que jale el gatillo y asesina a un periodista. Le sirve a quienes mandan sobre él. Y le sirve también a aquellos que usando la violencia nos gobernaron por tanto tiempo. De eso va mi reflexión hoy. Y va también sobre los medios, en el sentido de decir, esto no era Suiza. Esto no era Suiza. Lo que hoy estamos viviendo tiene que ver con lo que pasó durante 36 años, con las decisiones tomadas por Felipe Calderón. Me tachan de loco porque hablo de que podría existir al menos un cierto nivel de coordinación entre los sectores más extremistas de la derecha y el crimen organizado. Y dicen conspiracionista, loco, y Genaro García Luna, y Cárdenas Palomino, y tantos años en los que los grandes capos del narco se formaron en los sótanos del Estado. Y esas verdades que no se dicen. Porque si Genaro García Luna
era el amigo, el informante principal, el estratega, el exsecretario de Seguridad del presidente, el hombre de confianza de la DEA, el conductor de la guerra de Felipe Calderón, y está preso en Nueva York. Está preso, no juzgado todavía. Pero la evidencia que se acumula es terrible. Porque si su expediente fuera endeble, hace ya rato que estaría libre. La punta de lanza de lo que llaman la guerra de Felipe Calderón, que inicia con una solicitud de el gobernador de Michoacán, hoy jefe de asesores del presidente López Obrador, Lázaro Cárdenas, tuvo una punta de lanza, como dices tú, sin duda en la Policía Federal, pero también en el Ejército. El mismo Ejército. El mismo Ejército. Tenemos. También en el Ejército, porque se habla mucho de Genaro García Luna, y fue el Ejército. Y el Ejército se enfrentó en muchos lugares y combatió en muchos lugares del país a los grupos criminales. Yo soy de los de fue el Ejército. Yo siempre lo he sostenido y lo he estado señalando. Ahora, hay una cosa que tenemos que entender de un ejército. A un ejército lo determinan 5 cosas. 1, el mando. Es muy distinto que mande sobre el ejército Felipe Calderón, urgido de legitimidad, megalómano y todas esas cosas que sabemos de él. Y otra muy distinta que mande López Obrador, un demócrata. Segundo, doctrina. Mátenlos en caliente, era la doctrina de Felipe Calderón porque urgía resultados. Y la orden era, los derechos humanos son secundarios, las bajas colaterales son secundarias. Y eso está probado y lo prueba la letalidad de los combates. Yo he estado en muchos combates y soy un estudioso de la guerra. El margen de bajas mortales en un conflicto, en cualquier conflicto, es el 10% de las bajas totales. En México, el 90% de las bajas eran totales, eran mortales. ¿Qué quiere decir eso? Que se ejecutaba a los heridos, a los que se rendían. ¿Qué efecto tuvo eso? Y el Ejército y la Marina daban parte, ¿te acuerdas los comunicados? Decían, hubo un enfrentamiento, 17 presuntos criminales abatidos. Eran las propias instituciones. Y eran los datos. Pero claro. No te interrumpo, porque hablabas de cinco elementos. Entonces, la segunda cosa es doctrina. La tercera cosa es la misión. ¿Cuál es la misión? ¿Hacer la guerra o construir la paz? La cuarta cosa es la composición de la fuerza. ¿Qué hizo López Obrador el primer día? Disolver el Estado Mayor Presidencial. ¿Qué era el Estado Mayor Presidencial? Era la formación de un núcleo élite en un ejército que tiene otro carácter, que no es como el chileno ni como el argentino, que no viene de la aristocracia, pero el Estado Mayor Presidencial estaba cerca de los negocios, cerca del poder. ¿Quién ordenó la masacre y orquestó la masacre de Tlatelolco? Lo sabemos, el Estado Mayor Presidencial. Y luego el orden de batalla. Un ejército que no combate se corrompe. Un ejército que combate se corrompe peor. Las fuerzas de combate que estaban desplegadas en primera línea, a fuerza de matar y tanto matar, también se corrompieron. Entonces, López Obrador desaparece, cambia la misión, cambia la doctrina, rompe la composición de la fuerza y cambia el orden de batalla. Y saca de primera línea las fuerzas de combate cebadas con sangre y pone en primera línea a los servicios. Y le ayuda a la pandemia. A ver, tenemos que hacer una pausa. Me quedo con preguntas y yo tendría que decir, y sin embargo, Epigmenio, el número de muertos hoy por la violencia es más alto que el de los peores momentos de lo que ustedes llaman la guerra de Felipe Calderón. Tenemos que hacer una pausa. Así es en Fórmula, cuando el reloj de Fórmula es implacable. Así que hacemos una pausa y continuamos conversando con nuestro colaborador
Epigmenio Ibarra, a partir de hoy, nuestro colaborador. 8:20, volvemos. Con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8:24, Manuel. Bueno, pues informa el canciller Marcelo Ebrard, dice el presidente López Obrador, lo escribe en su cuenta de Twitter, el canciller Ebrard. El presidente López Obrador nos ha instruido para preparar con el invaluable apoyo de la SEDENE, de la Fuerza Aérea Mexicana, el segundo vuelo a Rumanía en apoyo a connacionales evaluados de Ucrania. Les informo cuando despega, en cuanto tengamos confirmadas las autorizaciones. Buen día. Bien, ¿no? No, muy bien. Ahora sí que lo venían platicando, lo venían organizando, y creo que lo que hay ya es objetivo, porque el punto es dónde bajar y a quién traer, Ciro. Creo que entonces está delineado. Y habría que buscar, Marco Silva, al papá de Margarita, a don Héctor Escobedo, con quien hemos hablado, y ha pedido, tiene a su hija Margarita. Él se casó con una mujer de Ucrania. Y la pequeña tiene 2 años. Están en Kiev. Están en Kharkov. Bueno, y su hija Margarita tiene 2 años y le ha pedido al gobierno que ayuda. Se diera un segundo vuelo para traer mexicanos de aquella región. Ojalá lo puedan llevar, dice yo, allá en Ucrania, yo me hago cargo. Correcto. Pero voy a buscar a mi hija de 2 años. Buena noticia, Epigmenio. Más que buena noticia, buena decisión. Es que consecuente con lo que se ha dicho. Hay muchos histéricos que están diciendo que México tiene que mandar armas. Es pura histeria. No, pero ¿quién ha dicho eso? Pues, en serio. Pero se queman las habas. ¿Y por qué México no toma una posición? A ver, ¿qué está pasando con México? México está tomando las decisiones correctas. Rescatar a los connacionales. Ayuda humanitaria y pronunciarse contra la intervención rusa y pronunciarse contra la extensión del conflicto. Y lo ha hecho en donde lo tenía que hacer, en las Naciones Unidas 2 veces, en Consejo de Seguridad y en el Pleno. Y todos los días en la mañanera. Que también vale. La mañanera. Yo te digo que a mí me encanta estar aquí, lo único que lamento es que no estoy oyendo la mañanera. Ahorita le pasamos. Tú eres productor, te podemos dar un chicharito. Pero bueno, buena decisión, ¿no? Parece muy buena decisión. Ha sido una buena decisión. Sí. Y no se ha cerrado a un segundo vuelo. Entiendo que está abierto más bien a las necesidades de ir moviendo a la población mexicana. Pero por lo pronto habrá un segundo vuelo. Bueno, regresamos a la pregunta antes de ir al corte. Hacías una explicación de toda una estrategia para sacar a las Fuerzas Armadas, a la violencia, a la guerra de la estrategia de gobierno. Y yo te decía, sin embargo, las cifras de violencia, el número de muertos por la violencia es más alto que los peores momentos del gobierno de Peña Nieto o del gobierno de Felipe Calderón. Pero lo que nunca se dice es que hoy el Estado, las fuerzas del Estado, no son los principales violadores de los derechos humanos como lo fueran durante los últimos 12 años. Y además hay otra cosa. Cuando tú desatas la guerra, desatas el infierno. Hay una ley que se llama de proporcionalidad de medios en la guerra. Si tú sacas un helicóptero, me obligas a mí, tu enemigo, a tener un arma antiaérea, aunque sea un RPG-7, que no es propiamente. Si sacas un vehículo blindado, me obligas a tener una Barrett que perfore blindajes. Es una ley. Cuando emprendes una guerra, lo primero que tienes que calcular es 3 cosas del enemigo: su capacidad logística de aprovisionamiento, de armamentización, su capacidad financiera y su capacidad de reposición de bajas. Felipe Calderón era un remedo de general. Ninguna de estas 3 cosas consideró. Y resulta que entregó al país a alguna violencia demencial, que no para cuando tú retiras tus fuerzas. ¿Por qué? Porque has dejado el país en manos de bandas criminales que eran delincuentes, pero hoy son una fuerza combativa sanguinaria y feroz. Que lo eran antes de que asumiera Felipe Calderón.
No. En Nuevo Laredo, en Michoacán. Eran localizadas y su capacidad logística. No sé, pero bueno, habría que analizar caso por caso. Échate para atrás y revise los procesos de armamentización. Sí. Nuevo Laredo, 2006, Michoacán, 2005. Zonas muy limitadas, y a la hora de tomar la decisión de declarar la guerra, Veracruz, detonó Sinaloa, todo eso y Tijuana. provocó un desorden en el país. Dice el presidente que pateó el avispero, hizo más que eso, desató el infierno. ¿Y dónde estamos hoy, Epigmenio? Hoy estamos en la segunda mitad de este gobierno. Hoy estamos en una apuesta que no tiene que ver con la violencia. La violencia contra el narco no sirve. No sirve, no lo paras con fusiles. ¿Y entonces? Tienes que atacar las causas, no las consecuencias. Mientras atacas las causas, ve las historias que ha hecho Humberto Padgett en Zacatecas de los pueblos que se han vaciado. Anoche presentamos en la televisión el regreso con los soldados de unas personas a Sarabia, Zacatecas. Es la guerra. Llegaron a ver la destrucción, lo poco que tenían. Así es. Deshecho. Así es. Y ya vamos a la mitad de este pues gobierno. Es que tú no puedes matar a tantas personas durante tantos años. Fueron 6 años y de este llevamos 6 y Peña Nieto. ¿Peña Nieto qué hizo? Se cruzó de brazos. Y entonces Peña Nieto hizo exactamente. ¿Va a administrar qué? 12 años de guerra. Transforman un país y abren heridas que tardan generaciones en cerrarse. La gente piensa que la guerra fue un juego. Los que la han vivido, esos que regresaron a Sarabia, saben que regresaron y se volvieron a ir, porque saben no pueden que vivir saben ahí, sí. Las heridas que eso causa. Sí. Saben que las venganzas cruzadas duran décadas. Desgraciadamente, si tú analizas la historia de las guerras y lo que dejan en la población, el nivel de degradación. Entonces yo sí acuso a Felipe Calderón de habernos impuesto el infierno. Y sí acuso a Felipe Calderón de lo que se vive hoy. Y a Peña Nieto. Ambos son responsables. Porque ambos eran los comandantes supremos de la Fuerza Armada. ¿Y cuál es la responsabilidad de López Obrador ante el México de hoy, ante la violencia? Su responsabilidad. Ante Sarabia, Zacatecas, muy bien, la herencia y la guerra y todo. ¿Quieres? Él tiene que gobernar hoy. Tiene que proteger a la gente en esas regiones. Y eso no está ocurriendo, Epigmenio. Tiene que gobernar hoy, sí, cambiando la lógica perversa de la degradación y la violencia. Sin resultados. Tiene que sin resultados. Tardan más. No los veremos en este sexenio. No necesariamente. Tardan más. El nivel de descomposición del país. ¿Cómo es posible que Genaro García Luna haya llegado al nivel de conducción política y militar de la guerra que llegó? Un hombre del que se sabe que se enriqueció brutalmente, del que se sabe que cobraba embutes, moches a los proveedores de armamento, y del que se sospecha además que participaba con el narco, con uno de los cárteles a los que tenía la misión de destruir. ¿Cómo es posible? ¿A qué nivel llegamos? En un estado en el que sabemos que los primeros grandes capos del narco, ¿de dónde salieron? Eran exagentes de la Federal de Seguridad y exmiembros de la Brigada Blanca. No hablamos de nada desconocido. Hace medio siglo ya de eso, 40 años. Pero ese fenómeno es el huevo de la serpiente. ¿Cómo nació el narco? ¿Por qué el narco sigue vivo? Porque está imbrincado en la sociedad, porque tiene conexiones, porque tiene una base social profunda. Pero es muy desalentador escucharte, tú que entiendes y conoces bien el tema militar, decirte lo más probable es que termine este gobierno y no veamos resultados. No tengamos un país más pacífico, un país menos violento. Es que sí vamos a tener, sí estamos teniendo. Lentos, pero a fondo. No lo vemos. ¿Cuántos estudiantes hoy reciben becas? ¿Cuántos? Saquen la cifra. Está también muy bien, cuenten está esa muy bien, parte. pero lo que vemos es que los grupos criminales llegan a un velorio y fusilan, se matan entre ellos, lo que quieras, 11 personas.
y vemos el otro tipo de violencia, la violencia social, y vemos masacres por allá, y vemos pueblos desolados. No es el Estado el principal perpetrador. No, pero son los mexicanos las víctimas, siguen siendo las víctimas. ¿Sabes qué vemos? Que a mí me angustia mucho. Esta rabia, esta búsqueda de la sangre por parte de personajes que tienen responsabilidad en el derrame. Por ejemplo, Felipe Calderón. Que Felipe Calderón tenga... Pero Felipe Calderón tuitea, Epigmenio. Por eso. Es todo lo que hace. No, tuitea. No solo tuitea. ¿Qué hace? Representa un grupo político. ¿A qué grupo político? ¿El PAN? No. Por Dios, ¿Pero a qué grupo político? ¿Y su mujer qué está haciendo en el Senado? Es una diputada del PAN. ¿Qué está haciendo? Una diputada del PAN. Tú sabes que hoy la fuerza de Felipe Calderón en el PAN es mínima. Pero a ver, tenemos que hacer un último corte y concluimos esta primera colaboración de Epigmenio y también un comentario sobre algunas de las cosas que nos dijeron de lunes para acá a propósito de tu participación en este programa. Hacemos una pausa, son las 8:35, vamos a tener un resumen de la entrevista de hace unos momentos con el fiscal Gertz y después de las 9 estará aquí en el estudio el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. 8:35, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8:39 por la mañana, vamos con la información. No pasa por mi cabeza dejar el cargo. Estoy frente a una verdadera extorsión mediática criminal, aseguró por la mañana el fiscal general de la República, Alejandro Gertz. Dijo que las señoras Laura Morán y Alejandra Cuevas mataron a su hermano, que es una causa que lleva litigando 7 años y que seguirá haciéndolo. El fiscal Gertz aseguró que no tiene ningún problema personal con el exconsejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer, y aseguró que por supuesto que sigue vigente el caso en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. ¿Asistirás al Senado? Por supuesto, tengo la obligación de rendirle cuentas al Senado. ¿No pasa por tu cabeza renunciar al cargo de fiscal general de la República? Que no solamente no pasa por mi cabeza, yo creo que en este asunto estamos frente a una verdadera extorsión mediática criminal. Usaron todo un sistema de espionaje de material que ha estado manipulado para generar una presión, establecer que hay una conducta ilegal y que yo estoy haciendo mal uso del poder. Lo importante era lograr un linchamiento. La de ayer fue una marcha numerosa, ordenada y pacífica. Las mujeres merecen ser felicitadas por haber participado con actitud responsable y combativa en la Ciudad de México y en todo el país, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que los adversarios al gobierno esperaban que se incendiara el Palacio o la Catedral, pero que gracias a las vallas que se instalaron y a la ayuda de las mujeres policías se evitaron desgracias y todo terminó en santa paz. La inflación anualizada a febrero fue de 7.28%, informó esta mañana el INEGI. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 21 pesos con 4 centavos. Pues bienvenido, Epigmenio. Ojalá esta participación tuya en el programa dure mucho tiempo. Bienvenido. Como vemos hoy, hay temas en los que tenemos puntos de vista distintos. Te escucharemos, nos interesa mucho escuchar tu opinión y pues aquí estamos. Y aquí estamos. Pese a todo lo que dijeron en estas últimas horas de nosotros. Es muy sorprendente y yo les pido a quienes nos sigan y nos escuchan que se pongan atención a una cosa. La matriz de los insultos que hoy caen sobre ti a causa de mí, pretenden deshumanizarnos. Yo soy menos que cosa. De rata inmunda, de viejo decrépito, de lamehuevos, de cacas, no me bajan. ¿Por qué? Porque hay estrategia. La estrategia es la violencia verbal que incita a la violencia física, por un lado. Y la estrategia es la misma que los nazis seguían con los judíos. Cuando tú vuelves a tu adversario menos que cosa, es más fácil eliminarlo.
Yo denuncio ese hecho del que hemos sido víctimas ahora tú y yo, del que es víctima todos los días el presidente y todos los que de alguna manera lo apoyamos. Entonces, tenemos que rescatar el valor de la palabra, considerar al otro, al que odias, al que consideras tu enemigo, un ser humano, con el que se puede debatir, con el que se puede hablar. Bueno, hoy concluye tu artículo en Milenio, leo el último párrafo, dice: y aunque mano dura piden siempre quienes tienen miedo, yo tengo confianza en este pueblo que optó por la libertad. En libertad vive y la libertad habrá de defender. Sin violencia, sin odio, con la razón y contra la fuerza. Así es, contra la fuerza. Eso nos queda. Nos queda defender una democracia que puede tener dificultades, pero que es el resultado de la voluntad mayoritaria de un pueblo que acudió a votar en elecciones que fueron libres, limpias y auténticas, como lo establece la Constitución. Y si por otro lado hay gente que no quiere a López Obrador, que vaya y vote el 10 de abril y lo saque de Palacio, en un ejercicio de democracia participativa. Porque eso es lo que urge en este país. Ya tendremos tiempo las próximas semanas de hablar, porque se acerca el 10 de abril, el tema de la revocación y de muchos más. Y pues por aquí nos estaremos viendo. Ojalá puedas estar en el estudio, y cuando no, pues será por teléfono, por Zoom. Y bienvenido a Grupo Fórmula. Gracias en verdad por estar aquí con nosotros. Yo haré el esfuerzo por estar aquí contigo, porque nada sustituye la posibilidad de conversar en vivo y de tener una relación así con la gente que nos escucha. Muchas gracias Epigmenio. Epigmenio Ibarra en Por la Mañana. Manuel. Bueno, antes de escuchar, Ciro, parte de lo que es, puso un compendio de la entrevista que tuvimos temprano con el fiscal Alejandro Gertz Manero, simplemente registrar que también informa el canciller Ebrard que han llegado 3.8 millones de vacunas AstraZeneca. Estas donadas... AstraZeneca, siguen siendo AstraZeneca. Pues es que parece que van a ser las únicas, Ciro, por lo pronto. No solamente las que son del programa COVAX, estas no son de COVAX, son donadas por el gobierno de Estados Unidos. Pues bueno, pues bienvenidas estas dosis, 3.8 millones de dosis de AstraZeneca. Bueno, pues hay un compendio. Vamos a escuchar esta parte de la entrevista. Ciro le dedica una buena parte el fiscal de la República a hablar de un caso que ha litigado hace 7 años por lo que él reclama es el asesinato de su hermano Federico por una desatención médica, y que tiene en la cárcel pues pues digamos a su hija política, ¿no? A la hija, mejor dicho, a la hija de quien fue pareja muchísimos años de Federico, y que se está litigando ahora en la Corte, lo vamos a ver el lunes, si hay un camino de salida para impugnar esa formal prisión. Pero escuchamos esta primera parte de la entrevista. ¿Asistirás el próximo miércoles o jueves, cuando se defina la fecha? ¿Asistirás al Senado? Por supuesto. Mira, yo tengo la obligación de rendirle cuentas al Senado, que fue el grupo que realmente me nombró y me dio este cargo. Por supuesto que con muchísimo gusto yo voy a estar ahí. Con esto damos por sentado que no pasa por tu cabeza renunciar al cargo de fiscal general de la República. Mira, Ciro, que no solamente no pasa por mi cabeza, yo creo que en este asunto tenemos que enfrentar una realidad que está teniendo ya unas consecuencias muy desagradables. Yo siento que estamos frente a una verdadera extorsión mediática criminal. Déjame repetirlo: extorsión mediática criminal. Para poder linchar al fiscal porque está atentando contra intereses espurios de grupos a los que estamos investigando, a los que estamos llevando a proceso, a los que hemos logrado no solamente procesar, sino mantenerlos en la cárcel, y que eso verdaderamente los tiene indignados, y han encontrado una manera de juntar y hacer una estructura de fuerza que es una extorsión clarísima. ¿Qué se buscaría con esto que llamas verdadera extorsión mediática criminal? ¿Derrumbarte emocionalmente o qué, Alejandro? Por supuesto. Primero, derrumbarme emocionalmente. Segundo, descalificarme de tal manera que no tenga yo autoridad moral para poder cumplir con mis tareas
y poderlos procesar. Acabamos de tener un ejemplo clarísimo, Ciro. Grupos de individuos que a través de despachos se dedican a promover una serie de delitos y que ahora obtienen y vuelven a obtener tiempo para poder establecer un periodo de linchamiento que los inmunice de lo que van a tener que finalmente enfrentar ante un juez. Eso no tiene remedio. ¿Te refieres a los 3 abogados y al asesor financiero acusados por el señor Juan Collado? Me refiero a todos los casos que están entre ellos ese, por supuesto, de todos los casos que se están en este momento tramitando y que son verdaderos ejemplos de extorsión, verdaderos ejemplos de colusión, que por supuesto le quieren echar todo lo que puedan de lodo encima a quien los acuse, para de esa manera poder ellos librar algo que no van a poder librar. No lo van a poder librar porque, mira, cuando uno utiliza un sistema para poder descalificar a alguien injustamente, finalmente esas personas, por más paciencia que tengan, en un momento dado van a dar una respuesta y esa respuesta va a ponernos a todos en nuestro lugar. Este es un caso para mí fundamental. ¿Por qué? Porque está vinculado con estos asuntos de los que tú acabas de señalar, con una audiencia que va a haber sobre una propuesta en la Corte. Todo va dentro del marco del mismo sistema. Y es lo que llamas verdadera extorsión mediática criminal. Así es. Si tú tienes una acusación, si tú tienes un elemento para poder acusar a una persona o a una institución, lo haces dentro del marco legal. No, en este caso usaron todo un sistema de espionaje, todo un sistema de intervenciones ilegales, de divulgación masiva de material que ha estado manipulado para generar una presión. Primero es establecer que hay una conducta ilegal, que hay una conducta abusiva y que yo estoy haciendo mal uso del poder. ¿Y ya sabe quién lo grabó? ¿Quién graba esta conversación entre usted y el fiscal de control competencial, Juan Ramos? Mire, esa investigación ya la tiene el Ministerio Público, ya va muy adelantada. Yo no puedo intervenir en ella por razones fundamentalmente de carácter administrativo y técnico, en la que yo no puedo intervenir porque yo soy la víctima. No hay manera de eludir esa investigación, pero es tal la prisa y la angustia de que no salga todo lo que está en las denuncias y en los procesos que estamos llevando a cabo, que ya no les importó. Ya lo importante era lograr un linchamiento. Ahora, a ver, vamos por partes sobre ese tema. Sí estabas discutiendo, comentando, reflexionando con el fiscal Juan Ramos la ponencia del ministro de la Suprema Corte, Alberto Pérez Dayán, ponencia que se va a presentar el lunes. Eso sí lo estaban haciendo, Alejandro. Pero por supuesto, claro que sí, pero ahí está la clave de este asunto. A ver. Es decir, ellos, esta acción, esta extorsión, dice, ahí están 2 funcionarios que están presionando a un ministro y que están usando la fuerza de la institución para poder establecer una ventaja y un beneficio a favor de ellos en un asunto personal. ¿Estamos de acuerdo que esa es la Sí. El abuso, claro. Sí. Resulta que eso es total y absolutamente falso. No es falso que yo esté hablando con una persona de mi confianza, no. Lo que sí es absolutamente falso es lo segundo. ¿Por qué razón? Porque desde el año pasado, y frente a una serie de irregularidades y de trafiques, yo solicité a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atracción de un proceso del orden común que nunca ha pasado por la Fiscalía General de la República. La Fiscalía de la República nunca ha hecho una sola diligencia en un juicio que no le corresponde, que nunca lo ha tratado y que no tiene nada que ver porque es un procedimiento de carácter común
que se lleva en la Ciudad de México ante las autoridades de la Ciudad de México. El caso de la muerte de tu hermano Federico hace varios años, que hoy tiene en la cárcel a la señora Alejandra Cuevas. Es ese caso. Ese caso específico nunca ha sido tramitado en ninguna forma el proceso penal. ¿Por qué? Porque no le corresponde a la Fiscalía de la República, porque no tiene nada que ver. Y es la venganza personal del fiscal Gertz. Y usando, no solamente la venganza personal, no, estaba usando a la institución que no puedo usar porque esa institución no tiene ninguna injerencia en ese asunto. El fiscal está usando a la Fiscalía para esos propósitos. Mentira absoluta. Yo tengo aquí el documento, y es un documento público, en donde yo le solicito como persona, en lo personal, a la Corte que atraiga ese caso del fuero común para que pueda ya existir un asomo de justicia en ese asunto. 7 años después, tú sigues pensando esta mañana que las señoras Laura Moral y Alejandra Cuevas tuvieron que ver en la muerte de tu hermano Federico y además despojaron a tu hermano Federico de propiedades, de bienes. 7 años después, Alejandro. 7 años después, lo que hay en las pruebas, que eso es lo que yo quiero y lo que debe de analizar la Corte, dice algo que es muy claro y que nadie lo puede negar y que además fue hecho público en su momento. Que cuando después de que no podía yo hablar con mi hermano durante un lapso, la persona que vivía con él me habló y me dijo: tu hermano está en agonía, a ver qué haces. Lo fui a ver y encontré a un pobre hombre inconsciente, totalmente ahogándose en sus propias flemas, en un estado de desnutrición absoluta, con una neumonía evidente y con toda la espalda llagada por abandono. Así me lo encontré. No es que yo lo piense, Ciro, es que esas son las pruebas, y esas pruebas las ratificó el Ministerio Público en su momento, las volvió a ratificar el médico forense, y lo llevé al hospital ABC, donde lo tuve un mes entre la vida y la muerte. Tu hermano Federico lo vas a seguir litigando. Pero por supuesto. Lo dice además, Alejandro Gertz, lo dice el fiscal general de la República. No. Esto lo dice Alejandro Gertz. Bueno, pues ahí está. Esta parte, Ciro, como siempre, está ya desde hace un rato en nuestras redes sociales. Ahí va a permanecer. Un rato más, tenemos oportunidad, vamos a poner los otros casos, el caso de Emilio Lozoya, de Ricardo Naya. Por supuesto, está ya llegando a las instalaciones del Grupo Fórmula el gobernador de Tamaulipas, también le preguntamos de ese tema. En fin, vamos a pausa, estamos por la mañana, @Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook, 55 51 66 3404, Radio Fórmula en Facebook, Radio-Fórmula en Twitter, radioformula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Volvemos. De Sasha Sokol, ella cantante, pues también actriz mexicana, porque ayer ya tarde, después de las 10 de la noche, ella escribió 17 tweets en su cuenta personal y bueno, ella denunció abusos por parte del productor de televisión Luis de Llano. Voy a leer algunos de los tweets que ella escribió y empieza: Luis de Llano, aquí es Llano, refiriéndose a su apellido, pero Llano, Y-A-No, y dice: mientras mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano. Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio. Hace 2 días Luis volvió a hacer declaraciones falsas sobre nuestra relación. Aquí se refiere a una entrevista que ofreció el productor a Jordi Rosado, a su canal de YouTube. Sigo leyendo: abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad, al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos.
Hoy es Día Internacional de la Mujer. Muchas personas piensan que es un día para felicitarnos. No es así. Este día es para reflexionar y alzar la voz ante el abuso sistemático en el que nos hemos visto atrapadas de mil maneras. Cuando la relación comenzó yo tenía 14 y él 39. Yo estaba en Vaselina con Timbiriche y era claramente una niña. Estuvimos juntos casi 4 años. Mi familia se enteró y se volvieron locos y no era para menos. Luis casi me triplicaba la edad, era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad de mi mamá. Fernando me desadoptó, literalmente me desadoptó. Al escribir esto, dice el corrector, me da otras opciones, ya que la palabra desadoptar no existe en el diccionario. Esa fue la primera gran pérdida de mi vida. Para intentar separarnos, mi mamá me sacó de Timbiriche mandándome a estudiar fuera del país. Abandonar al grupo fue la segunda pérdida. Durante largo tiempo oculté que seguíamos juntos. Al cumplir 17 le dije a mi mamá que podía seguirle mintiendo o podía perdonarme. A la pobre no le quedó de otra que abrirse, pero jamás se sintió cómoda y fue feliz cuando poco tiempo después terminé con él. Me costó mucho dejarlo, él era un hombre poderoso en la industria, mi representante y mi productor. Yo tenía mucho miedo que al separarnos mi carrera se viera lastimada. ¿Por qué miente cada vez que habla de mí? Porque sabe perfectamente que lo que hizo es un delito. Durante toda nuestra relación yo fui menor de edad y bueno, dice, escribo llorando por lo que sucedió, pero llorando también por lo que sigue sucediendo y bueno, termina, le pide disculpas a su familia, a su actual pareja. Qué duro, Sasha Sokol contra Luis de Llano. Y termina diciendo Ciro que no va a hablar más de este tema. ¿Por qué hablo de esto ahora? Porque Luis de Llano, dice Sasha Sokol en estos 17 tweets que escribió ayer. Para, desde luego, esa entrevista de hace unos días y la fecha de ayer, el 8 de marzo. Bueno, vamos a hacer una pausa y al regresar va a estar aquí en el estudio el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Mucho que conversar con él. 9:05, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 9:09, Manuel. Bueno, pues está ya con nosotros el gobernador del estado de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Creo que podemos tener varios temas con él, no solamente la parte, digamos, no solo política del estado, la parte en la que se complicó mucho por el proceso penal, que le preguntamos hace un rato al fiscal de la República si continuaba, y pues más o menos nos dice sí, pero tiene un cauce particular. Y la salida, digamos, del gobernador. Está en la ruta de los últimos meses. A finales de septiembre pudimos, digamos, compartir varias campañas cuando él fue gobernador. En septiembre termina su periodo como gobernador de Tamaulipas. Y varias campañas acompañamos, informativamente hablando. Él le gana al PRI cuando llega precisamente al gobierno de Tamaulipas, en una circunstancia donde el gobierno del estado pues tenía una violencia muy alta y él hizo promesas muy específicas, muy claras, que tenían que ver con la pacificación del estado. Y yo creo que pues 6 años después pueden verse números que en una de esas, Ciro, hasta le van dando la razón al gobernador. Pues sobre sus empecemos, ¿no? Si te parece, gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, gracias por estar con nosotros en el estudio. Habíamos pedido esta entrevista desde hace mucho tiempo. Gracias por estar con nosotros. Si quieres, empezamos gracias a ti, la Ciro. Violencia. Vienen las elecciones en Tamaulipas, viene el tema mi informe de gobierno, que también tengo que dar a conocer, mi sexto y último informe de gobierno. Y el caso también, tu situación personal con esta acusación que nos acaba de decir el fiscal Gertz, que sigue vigente en tu contra. Gracias, de antemano agradecerte a ti por la oportunidad, a Manuel, a todo tu equipo. Pues, efectivamente, ha generado mucha polémica esta situación. Sin embargo, yo ahorita estoy concentrado en rendir mi sexto y último informe de estos 5 años y medio, porque así lo mandata la Constitución, va a ser en marzo. Sin embargo, pues me gustaría también dar a conocer pues los avances que hemos tenido, pero concretándome ahorita uno de los temas que hoy nos preocupan y ocupan a los mexicanos, que tiene que ver con el tema de seguridad. Que por muchos años Tamaulipas ha sido esencialmente, en términos de noticias, no digo que la vida ya sean las
matanzas de migrantes, de personas, la expansión de grupos criminales, los enfrentamientos de grupos criminales, los problemas de migrantes, los problemas en las aduanas. Por supuesto. Esas son las noticias de Tamaulipas, claro. Y han sido durante muchos años. Y como lo dijo Manuel muy acertadamente, uno de los compromisos que llevé a cabo durante mi campaña y cuando asumí el compromiso como gobernador era precisamente pacificar el Estado, restablecer el orden, la paz y el Estado de Derecho. Y déjame decirte que hace 5 años y medio, cuando inició mi gobierno, Tamaulipas ocupaba los nada honrosos 3 primeros lugares en todos los índices delictivos, delitos de alto impacto, secuestros, extorsión, asesinatos. Hoy, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, conste que no es un dato estatal, es un dato federal, Tamaulipas ocupa el lugar número 27. ¿De 1 a 32? Del 1 siendo el primero, el más violento, con índices de mayor incidencia delictiva, y siendo el 32 el menos violento, con menos incidencia delictiva, ocupamos el lugar número 27. También hay que recordar que el Observatorio Nacional de Ciudadano dio a conocer que Tamaulipas hoy en día es ejemplo nacional en políticas públicas en materia de seguridad. Pero esto no es producto de la casualidad. A mí me gustaría platicarte qué es lo que hemos hecho. Cuando recibimos nuestro gobierno, pues teníamos escasos cerca de 2.200 elementos de policía. Presentamos una campaña de reclutamiento y depuración. Hoy en día contamos con más de cerca de 5,000 elementos de policías. Los dotamos con equipo, los capacitamos, los entrenamos. Por cierto, son uno de los mejores pagados a nivel nacional. Y eso, ¿cuánto gana promedio un policía estatal? Pues arriba de los 18,000 pesos, ya con prestaciones, seguros de gastos médicos, apoyos de becas para sus hijos, entre otras prestaciones que se le da. Hemos dignificado el trabajo de nuestros policías, pero también de la Fiscalía General de Justicia, que ha hecho modificaciones, hemos hecho modificaciones a la ley. Estos han permitido fortalecer esta institución que ha dado excelentes resultados. Pero déjame decirte también que lo hemos equipado, entrenado. Hemos creado fuerzas del orden que no se tenían. Por ejemplo, tenemos la policía de apoyo carretero única a nivel nacional, donde dan apoyo y respaldo a todos los paseantes, a turistas, todas las personas que usan nuestras carreteras. Pusimos estaciones, denominadas estaciones, cada 50 kilómetros. Eso ha permitido, con 16 elementos de seguridad pública en cada uno de ellos. Te puedo decir que Tamaulipas cuenta con las carreteras más seguras del país, y no lo digo yo. Es un dato. A cualquier hora del día, gobernador. A cualquier hora del día. Dicen, sí, son muy seguras hasta que cae la noche. Y ese dato pues lo puede dar a conocer, porque lo dio a conocer Canacar. Apareció también dentro de un análisis que hace el INEGI como el Estado, donde cuenta con las carreteras más vigiladas, más supervisadas, y ha generado esto mucha confianza. Son cada 50 kilómetros 3 patrullas, son estaciones que están hoy en día revisando, apoyando y vigilando las carreteras de Tamaulipas. Eso ha generado mucha confianza. Se ha duplicado el número de turistas, de visitantes que llegan a nuestro estado, y pues es una herramienta más que se tiene. ¿A pesar de la pandemia? A pesar de la pandemia, en el 2019 rompimos récord histórico de visitantes y turistas. Obviamente por el tema de la pandemia bajó nuevamente y sabemos... ¿Cómo viene, por ejemplo, la Semana Santa? Hoy en día... Tampico, Altamira, Madero... Todos los hoteles, de alguna manera, las reservaciones están agotadas. Sabemos que va a haber una participación muy fuerte de turistas y visitantes. Hay que recordar que la playa Miramar, orgullosamente, es la playa más visitada por tierra en Semana Santa del país, solo por debajo de Acapulco. Y en esta Semana Santa estamos esperando muchos vacacionistas de diferentes partes de nuestro país. Pero volviendo al tema de seguridad, hemos implementado políticas públicas que nos han dado resultados, Ciro y Manuel. Por ejemplo, somos el único estado en el país que implementó un programa denominado Campaña de Seguridad Fronteriza.
de prosperidad y seguridad fronteriza con 7 agencias de Estados Unidos. Eso nos permitió a nosotros trabajar de la mano con 7 agencias de Estados Unidos, como es el FBI, la DEA, Border Patrol, CBP, entre otras, y donde les hicimos ver que era importante trabajar de la mano, de una manera coordinada, porque los grupos criminales pues operaban en ambos lados de la frontera, de tal suerte que se identificó a los generadores de violencia, se les sacó orden de aprehensión, se subieron espectaculares, se puso un teléfono 1-800 y hemos capturado a más de 14 generadores de violencia en la frontera, disminuyendo así y por supuesto enfrentando a los grupos criminales. Esto ha generado mucha confianza, Ciro, en nuestro estado. Pero ¿cómo es la vida cotidiana? Entendemos las cifras, el trabajo que han hecho, pero hoy se vive mejor. Hoy tú dirías que en Reynosa, en Nuevo Laredo, en Miguel Alemán, Tampico, Victoria, Matamoros, en la zona. Hay que tomar en cuenta que Tamaulipas, en la zona de San Fernando, es un la estado, gente vive mejor de lo que vivía estado muy hace diverso. 5 años, vive tranquila. No me queda la menor duda que vive mejor. Tranquila, la vida cotidiana es buena en términos de inseguridad. Yo te podría decir que nuestro estado es muy diverso. Una cosa es la situación en la frontera norte de nuestro estado, donde hay muchísimos intereses. Hay que tomar en cuenta que Tamaulipas es el estado fronterizo de comercio internacional más importante de este país. La vida cotidiana. Sí, son 17 cruces fronterizos. En Reynosa o en Victoria. Es muy diferente la situación de la frontera por los intereses que se puedan generar. ¿Está tranquila? Yo sí siento. Puede salir a los espacios públicos. Salen a los espacios públicos. Yo veo una vida de noche, pero también hay otros indicadores que tienen que ver con un tema que no se compra con ningún dinero en el mundo, que es la confianza. Eso. Y se refleja en la inversión, y se refleja en la inversión extranjera, la generación de empleos que hoy en día se está generando en nuestro estado. Hay vida de noche, sale la gente a sus ranchos, puede salir de vacaciones. En sí es algo ya que no veíamos. Ocupados esos ranchos, no veíamos. Ya no hay historias como la de don Ramiro, que defendió con su vida su rancho hace 10 años. Faltan cosas por hacer, pero los indicadores están ahí. Y te repito, esto se han movido otros indicadores que tienen que ver con los sectores productivos. Pero también déjame comentarte, somos un estado que ha metido mucho recurso al tema de infraestructura en materia de seguridad. Construimos complejos de seguridad, uno en Nuevo Laredo, otro en Reynosa, en Matamoros, en Ciudad Victoria, en Altamira, donde ahí duermen y habitan más de 600 elementos de policía, cosa que no se tenía anteriormente. Estos dormían en hoteles. Bueno, a ver, vamos a hacer una pausa. Seguimos conversando con el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Terminamos este tema de la seguridad. ¿Tienen elecciones de gobernador? ¿Cómo está la relación del gobernador con el presidente de la República? Que acaba de ir. ¿Van a pactar el resultado a cambio de la tranquilidad del gobernador? Ya nos dijo el fiscal Gertz. No me interesa ser embajador, por si. Bueno, pero. Eso en calidad de mientras. Ya te ganaron las de España, pero bueno. ¿Y qué viene? ¿Cuál es en tu imaginario? ¿Qué viene para Francisco García Cabeza de Vaca? Uno de los 7 en la lista de posibles candidatos a la presidencia por el PAN, de acuerdo con el presidente del partido, Marco. ¿Eran 7, 6? ¿Cuántos nombres? Pues dio varios, entre otros el de Santiago Krill, Lili Telles, el gobernador de Querétaro. En fin, de todo eso hablaremos ahora que regresemos con el gobernador de Tamaulipas. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 9:24 y nosotros continuamos conversando con el gobernador de Tamaulipas, con Francisco García Cabeza de Vaca. Antes del corte, yo dije, vienen elecciones en Tamaulipas. Van a pactar ahí algo con Morena, con el gobierno federal, con la presidencia de la República, a cambio de tu situación, Francisco, gobernador. Y rápidamente dijiste, yo no quiero ser gobernador. No, yo no quiero ser embajador. Yo no quiero ser embajador cuando deje de ser gobernador. Bueno, si me permites, nomás brevemente, porque no quiero dejar pasar acerca de la política pública en materia de seguridad. A diferencia de las políticas públicas nacionales, lo que hemos implementado acá, nosotros hemos utilizado todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance para combatir al crimen organizado. Nos ha dado resultados. Muestra de ello es que los grupos criminales, los generadores de violencia, todos sin excepción, Ciro,
Tienen órdenes de aprehensión del Estado, que por cierto hemos puesto a disposición de las autoridades federales para que esto nos ayuden a complementarlas. Esto es parte de las acciones que hemos llevado a cabo que nos ha permitido pacificar el Estado. Te repito, faltan cosas por hacer, pero nadie puede negar que en materia de seguridad hoy en día Tamaulipas ha avanzado significativamente y vamos a seguir manteniendo esa misma política pública para sacar adelante a nuestro Estado. Bien la Guardia Nacional con ustedes, bien el Ejército con ustedes, una coordinación, bien la Marina con ustedes. Hay una coordinación con estas instituciones, sin embargo, yo sí quiero señalar que nuestra Policía Estatal, la Fiscalía General de Justicia de nuestro Estado ha hecho un excelente trabajo en ese sentido, ha desarticulado a muchos grupos criminales que operaban en nuestro Estado, que siguen operando, pero que de alguna manera sí hay con qué enfrentar a los grupos criminales en nuestro Estado con las áreas del gobierno estatal. Sí hay una colaboración con el Ejército Mexicano, la Marina Armada de México, con la Guardia Nacional, pero de una manera coordinada. Pero sí tengo que señalarlo y darle el crédito que se merece a las instituciones de seguridad pública del gobierno del Estado. Yo en lo personal estoy muy orgulloso de mis buenos policías, de la Fiscalía General de Justicia, que ha hecho una excelente labor y que se ha ganado hoy en día la confianza del pueblo de Tamaulipas. Manuel, lo sabemos en columnas, en comederos políticos, en la grilla, en los pasillos, hay una versión cabeza de vaca, que se dice cabeza de vaca, va a negociar la elección de gobernador de Tamaulipas en junio, a cambio de su tranquilidad. Porque el antecedente, Ciro, mayo del año pasado, conocimos de un orden de aprehensión, aquí tenemos la hoja, contra el gobernador del estado de Tamaulipas por delincuencia organizada, por operaciones con recursos de procedencia ilícita, por defraudación fiscal equiparada, junto con Juan Carlos Tamés Arellano, ojo, que ya le dieron un amparo porque no se sostenían los delitos, y un señor que está detenido todavía, Baltasar Higinio Reséndez Cantú. Pasaron los meses, y han pasado muchos meses, sabemos que vino el desafuero, etcétera, y por supuesto que la defensa legal continúa. Le preguntamos sobre esto al fiscal Gertz hace unos minutos sobre el caso del gobernador y nos dijo esto. Va a estar aquí en entrevista con nosotros el gobernador Francisco Cabeza de Vaca. Preguntarle sobre la circunstancia también abierta, creo que de investigación en contra de él, que no se ha cumplimentado por varias cosas que tienen que ver con el fuero, pero preguntarle si esa investigación sigue firme por parte de ustedes. Sí, hombre, por supuesto. Nosotros esperaremos los márgenes de tiempo que las autoridades han señalado y vamos a cumplir con eso. En eso tampoco hay nada de orden personal. Nosotros no hicimos más que investigar una serie de denuncias y esas denuncias dieron lugar a una serie de imputaciones y esas se llevaron ante un juez. No, por supuesto, el asunto sigue en la misma forma en que venía y esperarán los tiempos que tengan que esperar y la persona, este individuo como cualquier otra persona, tiene todo el derecho de defender sus puntos de vista con toda libertad frente a todas las autoridades, pero no vamos a convertir a las redes sociales en el nuevo Tribunal Superior de Justicia de este país. El fiscal Gertz, gobernador. Bueno, como acertadamente lo dice el fiscal, no se va a convertir las redes sociales en un tema de un tribunal. Por fortuna, todo el trabajo que se ha hecho de revisión por parte del Poder Judicial, e inclusive las periciales que ha llevado a cabo la misma Fiscalía General de la República han sido contundentes. Santiago Nieto mintió, engañó a la Cámara de Diputados, falseó información, entregó documentos alterados y no solo eso, también hizo imputaciones sobre ciudadanos norteamericanos que no tienen nada que ver en esto y muestra de ello que hay denuncias ya en Estados Unidos y aquí en México al respecto. Y lo que les puedo yo decir a todas aquellas personas que nos están escuchando, decirles que todos aquellos pasos legales que hemos llevado a cabo, como lo dije en su momento, que siempre di la cara, que iba a demostrar mi inocencia. Muestra de ellos es que uno de los imputados, pues ya un juez le otorgó un amparo donde está dando a conocer... Juan Francisco Tamés Arellano. Donde está dando a conocer que no hay un solo elemento en las carpetas de investigación o la carpeta que se presentó por parte del entonces encargado de la UIF, que hizo un papel pues más que de director, como un sicario político.
Santiago Nieto. Me refiero a Santiago Nieto, claro. Hizo ese papel porque así como lo hacen los sicarios de asesinar, de matar, de acribillar cobardemente, utilizó esta institución precisamente para querer callar, silenciar a los adversarios políticos del partido en el gobierno. Esa fue su función. Nada más que todo está saliendo a relucir, como lo dije en su momento. Desde el primer día, por supuesto, pero al final del día todo está saliendo. Tan es así, Ciro, que parte de la narrativa que utilizó este señor Nieto fue el fantasma de una supuesta denuncia de un testigo protegido que había hecho supuestas declaraciones en Estados Unidos, denominado Ángeles, y donde fue el argumento principal para quererme vincular con grupos criminales. Déjame decirte que la misma Fiscalía General de la República ya determinó el no ejercicio de esa investigación y donde determina que jamás sucedió. Ese medio de comunicación, que por cierto lo sacó desde el 2016 para querer descarrilar mi candidatura y en consecuencia buscar la manera de que perdiera la elección. La primera vez que te entrevistamos. Exacto. La primera vez que pues anda a recordar, fue precisamente por esa meta. O antes de la campaña, en la precampaña. Una muestra más de que todo esto fue producto de intereses perversos que habían en Tamaulipas y que hoy en día fueron retomadas precisamente por esta persona para querer prácticamente iniciar lo que fue una persecución política, o sea, a la vista de todos. Hay que recordar, Manuel, que estamos hablando de un tema que no podemos obviar, el tema del desafuero. Es algo que jamás habíamos visto. En los últimos 100 años... Sí, mi caso, sí, pero lo ponemos en el ámbito nacional y jamás había sucedido una situación de esta naturaleza, pero todo cae sobre su propio peso. En situaciones de este tipo, cuando hay señalamientos, ataques, difamaciones, calumnias y se inventan delitos, no hay arma más poderosa que la verdad misma. Y eso es lo que está saliendo a relucir. No hay un solo elemento de lo que presentó Santiago Nieto. Tan es así que hoy en día ya la misma Fiscalía General de la República está determinando un nuevo ejercicio y ahora uno de los imputados demuestra que simplemente no hay elementos. Pero ya diferentes jueces del Poder Judicial han señalado que no hay elemento alguno. Independientemente del tema del fuero, a mí lo que tenía yo mayor interés para la opinión pública y para los tamaulipecas es demostrar mi inocencia. Y es precisamente lo que estoy logrando, porque el proceso de defensa de mi equipo es lo que está haciendo. Y día con día pues está saliendo a relucir toda la verdad. Que pasaste orden de aprehensión, tuviste que bajar el perfil y quizás hacerte un lado algunas semanas, poner 2 tanquetas. Afuera de que era la Casa de Gobierno, en Ciudad Victoria. Evitar que se cometiera una irregularidad. Que entraran, ¿no? Y sobre todo querer destabilizar, no a cualquier estado, Ciro, estamos hablando del estado más importante en comercio exterior de este país. Estamos hablando del estado energético por excelencia. Estamos hablando del estado que más impuestos aporta a la federación. 270,000 millones de pesos. Ojo con ese tema, no es un tema menor. Y el gobernador de ese estado estuvo cerca de haber ido a la cárcel en ese momento. Pretendieron. Bueno, estuvo. Sí, pero jamás los doblegamos ante esas adversidades pero esta no es ni la primera ni seguramente va a ser la última vez que seamos sujetos a ataques de esa naturaleza. Inician nuevamente procesos electorales para la sucesión de la elección. Y ahora sí, al regresar, por mucho gusto. Esa pregunta, pues tenemos que hacer una pausa. Por supuesto. Cabeza de vaca, porque así dicen, negociará la elección de gobernador de Tamaulipas a cambio de su paz, su tranquilidad, de no sea perseguido, de vivir tranquilo. Sé que nos vas a decir que no. Pero ¿qué viene? Las pruebas me remito, ¿no? ¿Qué viene? A partir de cuando empiezan las campañas, el 7, el 8, ya en 3 semanas empiezan las campañas y uno de los estados fundamentales para la gobernabilidad de este país, será sin temor a equivocarme, es Tamaulipas. Y por lo que estamos viendo en los números, parece que vamos a ganar. Una elección cerrada, vamos a dejarla en cerrada. Pero, cabeza de vaca. Así dicen, cabeza de vaca. ¿Quién dice? Van a negociar. Pues solamente que sean mis adversarios, a los que se le está moviendo el tapete, Va a negociar Tamaulipas la gubernatura a cambio de su tranquilidad. 9:35, hacemos pausa y regresamos con eso. Concluimos esta conversación con el gobernador de Tamaulipas, Francisco García, cabeza de vaca. Volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 9:39 por la mañana, vamos con la información. No pasa por mi cabeza dejar el cargo. Estoy frente a una verdadera extorsión mediática criminal, aseguró por la mañana el fiscal general de la República, Alejandro Gertz. Dijo que las señoras Laura Morán y Alejandra Cuevas mataron a su hermano, que es una causa que lleva litigando 7 años y que seguirá haciéndolo. El fiscal Gertz aseguró que no tiene ningún problema personal con el exconsejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer, y aseguró que por supuesto que sigue vigente el caso en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. La de ayer fue una marcha numerosa, ordenada y pacífica. Las mujeres merecen ser felicitadas por haber participado con actitud responsable y combativa en la Ciudad de México y en todo el país, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que los adversarios al gobierno esperaban que se incendiara el Palacio o la Catedral, pero que gracias a las vallas que se instalaron y a la ayuda de las mujeres policías, se evitaron desgracias y todo terminó en santa paz. Los resultados en el tema de la violencia no se verán necesariamente en este sexenio. López Obrador está trabajando contra la lógica perversa de la guerra, aseguró por la mañana Epigmenio Ibarra. La inflación anualizada a febrero fue de 7.28%, informó esta mañana el INEGI. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 93 centavos. Hay una investigación en tu contra vigente, gobernador Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y hay elecciones de gobernador el primer domingo de junio en Tamaulipas, y una versión de que tú vas a negociar. Negociar la derrota de tu fuerza, en este caso de la coalición PRI-PAN-PRD, a cambio de tu paz, de tu tranquilidad. No se puede negociar la fabricación de delitos. Estas ya se les han estado derrumbando una tras otra. Ya que ha demostrado que las obras que decían que no se habían llevado a cabo, que por cierto, señor Sicario Nieto presentó en Google un área que no estaba construida, está construida. Los peritos ya de la Fiscalía General de la República fueron y lo determinaron. Un juez ya dio a conocer que el señor Tamés no existe elemento alguno que la compra que él hizo del departamento, has de recordar ese departamento que lleva ya muchos años en el tema, se hizo todo el procedimiento adecuadamente. Me quisieron vincular inclusive con un tema de delincuencia organizada, con grupos criminales ajenos a Tamaulipas. Ya quedó demostrado que eso no tiene absolutamente nada que ver, ya lo demostré hace un momento. Todo aquello que ha señalado o que señaló este señor Sicario Nieto, pues simplemente ya se le ha derrumbado, porque todo lo sacó, como acertadamente dijo el fiscal general, de las redes sociales, lo sacó de publicaciones que fueron fabricadas no es la primera vez, Ciro, que soy sujeto a esto. Fue desde el 2016 que trataron de descarrilar mi candidatura, y que hay que tomar en cuenta que fue una elección donde sacamos adelante con el 52% de los votos. Pero más allá de esto... Viene la elección. Viene la elección. Será ya los partidos, va una alianza en Tamaulipas, estarán haciendo su trabajo, nuestro candidato estará haciendo su trabajo, los otros candidatos de estas fuerzas políticas estarán haciendo lo propio. ¿Los grupos criminales, gobernador? Los grupos criminales, por supuesto los que vimos en Sinaloa, los vimos en Sonora, los vimos en el Hay Estado una de gran México, preocupación, los vimos en Michoacán, los vimos en Zacatecas. Por autoridades de Estados Unidos que han dado a conocer que hay una preocupación latente de que estos puedan intervenir. Por supuesto que nosotros no vamos a bajar la guardia, queremos garantizar un proceso electoral limpio, democrático, sin problemas. A ver si pueden. Y tendremos que actuar. Lo han intentado anteriormente. Hay que tomar en cuenta que los grupos criminales tienen fuertes intereses. Nosotros somos muy incómodos para ellos. Muestra de ello es que los hemos combatido. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. Nosotros esperamos que no participen, y si lo hacen, vamos a actuar con toda la fuerza del Estado. ¿Y no quiere ser embajador? No me interesa ser embajador.
tú me has preguntado fuera del aire que dónde me veo en los próximos años. En octubre. Pues pronto, ves a partir de seguir con el trabajo que he llevado a cabo de toda mi vida con la familia, que es a través de los ranchos ganaderos, pero paralelo a eso, en el 24, en alguna trinchera voy a estar, que no te quede la menor duda. En alguna trinchera voy a estar. Tú sí eres de los gobernadores que pueden decir, me interesaría, por ejemplo, regresar al Senado o ir a la Cámara de Diputados o buscar a lo mejor una candidatura. Pues no me limites, ¿no? Yo te pregunto. Por eso te digo yo. Vamos a ver qué es lo que sucede. Lo que sí te puedo decir es que voy a estar en una trinchera. Aquellos que me conocen saben que jamás me he doblegado ante nada ni ante nadie, solamente ante Dios. Y no voy a recibir presiones ni aceptar presiones. Las he recibido toda mi carrera política y esto no va a ser la excepción. En octubre no te retiras de la política. No, definitivamente que... Bueno, ahí sí yo tengo que hacer una pausa porque seguramente me está escuchando mi esposa, que pues es un tema que tengo que platicar de acuerdo. Con ella y aprovecho para felicitarla porque déjame decirte que orgullosamente durante estos 5 años y medio de mi gobierno siempre ha salido calificada entre los 5 mejores lugares como presidenta del DIF. Hoy en día ocupa el primer lugar nacional por su trabajo, es que mi felicitación a mi esposa Mariana y a todo su equipo. ¿Y a ti te fue Entonces, bien? Por supuesto que tengo que platicarlo con mi familia, ¿no? Y la encuesta más reciente de México elige... La que presentamos el martes. La del martes, Ciro, pues da un jalón para arriba, sube 7 lugares del 30 al 23. Algo está percibiendo la gente en Tamaulipas sobre tu imagen. ¿Con qué aprobación? ¿No? Con una aprobación del 46%, 45,9%. Ya más o menos la que trae el presidente López Obrador. Más o menos. En la misma encuesta de México elige. Con el presidente bien, sí, fíjate, no te hizo caras, ¿qué se vieron hace 2 semanas? Yo de veras tengo que agradecer a la presidencia que me hizo la invitación a la gira del señor presidente de la República. Lo acompañé a Nuevo Laredo, donde nos dio a conocer las inversiones que se van a llevar a cabo en las aduanas del país. Tuve la oportunidad de tener una interlocución ahí, una participación donde les hice ver que también era importante también las aduanas interiores. Hay que recordar que Tamaulipas cuenta con la aduana de Altamira y de Tampico, que también necesitamos que estas se modernicen, y también hacer algunas obras adicionales que permitan que nuestros puertos sean más competitivos. Entonces fue una gira muy provechosa porque vienen inversiones importantes en ese rubro para la modernización de las aduanas. Hay que recordar que Tamaulipas, un trato institucional respetuoso, como siempre lo ha tenido. Escuché muchas opiniones sobre que te equivocaste al empujar la Alianza Federalista, que parte de eso molestó en el centro, pero también veo, y lo escuché mucho, que la llegada de Adán Augusto López a la Secretaría de Gobernación te ayudó a abrir esos canales que estaban cerrados con la Presidencia de la República. Yo creo que el tema de la Alianza Federalista fue un acierto. Primero que nada porque es un espacio que podemos generar. La alianza de gobernadores. ¿no? Ya sobre todo con una gran fuerza. Seguimos teniendo una relación con 3, 4 de estos, pero tenía una finalidad, que era precisamente aprender de las experiencias, de los errores que hemos tenido en cada una de nuestras entidades federativas, impulsar temas que tienen que ver con el tema de seguridad, con el tema de inversión, de infraestructura, con el tema también de presupuesto, entre otros temas, el tema de la pandemia, que fue muy acertada nuestra participación. Hay que tomar en cuenta que hoy en día uno de los grandes temas tiene que ver con el tema de salud pública. Hay estados de la República que por fortuna tenemos un excelente sistema de salud, como es el caso de Tamaulipas. Claro, los que no se sumaron al INSABI. Tamaulipas no se sumó al INSABI. Yo no quiero hablar de los demás. Tamaulipas no se sumó al INSABI porque les hicimos ver que lo que queríamos es ver cómo funcionaba en otros estados. ¿Acertó Tamaulipas? No me cabe la menor duda que acertaron al no sumarse tenemos medicinas, Ciro, tenemos medicinas. Perfectible, No quiero decir ni tampoco que no existen situaciones que podemos corregir y mejorar. Por supuesto que todo es perfectible, pero te puedo decir que estados como Guanajuato, Aguascalientes, Tamaulipas, Querétaro, Jalisco, Nuevo León, pues hoy en día tienen un sistema de salud adecuado. Los que no se sumaron al INSABI. Vamos a seguir impulsando esa política pública para garantizar la salud pública en nuestros estados. Bueno, pues gobernador, ojalá podamos seguir conversando. Gracias por estar con nosotros en el estudio. Gracias a ustedes. Hace un año, que fue en abril, en mayo, esta entrevista era impensable. No, impensable, mayo. Mayo, la pasaste mal, pasaste un momento muy duro, aquí estás.
Y pues vamos a ver, ahora sí que vamos a ver cómo se dan esas elecciones. Pues yo creo que previo a eso, la semana que entra inicio una gira con mi sexto y último informe. ¿Qué día es el informe? Va a ser este próximo lunes, Sí. Lo estará llevando a cabo en Reynosa, 14. otro en Nuevo Laredo, en Matamoros, en Tampico, y el viernes 18 en Ciudad Victoria, donde vamos a dar a conocer los avances que hemos tenido en Tamaulipas, que han sido pues, no menores en materia de seguridad, de inversión extranjera, en generación de empleo. Simplemente este mes rompimos récord histórico, en el mes de febrero, más de 7,500 nuevos empleos. Ya llegamos a cerca de 700,000 empleos formales registrados ante el Seguro Social, y estos todos también son indicadores buenos, Ciro, que de alguna manera muestra que en nuestro estado hay confianza, que está llegando la inversión, y no se diga otros temas para nosotros sumamente importantes que tienen que ver también con impulsar las energías limpias, que si bien es cierto es un tema de debate nacional, Tamaulipas hoy en día es el estado energético por excelencia, creemos firmemente en ella, es el estado que más energías limpias puede producir, y es una demanda, exigencia de las nuevas generaciones. A ver cómo les va con la reforma eléctrica. Pues esperemos, yo confío plenamente en el Congreso de la Unión, y que estos sabrán poder mediar para poder seguir impulsando energías limpias, porque Tamaulipas pues, es referente nacional e internacional en ese rubro. Así es que, pues una vez más, gracias a ambos. Estás echado para adelante, gobernador, muy echado para adelante. Pues no puede ser de otra manera. Nos costó mucho lograr la alternancia en Tamaulipas. Fueron 86 años del mismo sistema político. Hoy en día Tamaulipas es otro. Faltan cosas por hacer, sí, pero hoy estoy plenamente convencido que hoy como nunca Tamaulipas tiene rumbo, tiene dirección. Y las y los tamaulipecos no están dispuestos a regresar al pasado, especialmente ese pasado que no queremos ni siquiera acordarnos. No están dispuestos a ellos. Ahí es donde yo estoy convencido que va a haber continuidad, y Tamaulipas va a seguir siendo referencia nacional de cosas positivas, como es el tema energético, como es el tema de inversión extranjera, como es el tema de generación de empleos, y que hoy en día es referente nacional en políticas públicas en materia de seguridad pública. Muchas gracias, Francisco. Gracias a ustedes. Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas. Suerte, gracias. Gracias, Ciro. Gracias, Manuel. Gracias. ¿Qué pasó en Atlisco? En Atlisco, Ciro, bueno, pues se está reportando hay unos problemas personales, aparentemente una riña, Ciro, una riña en Atlisco ha dejado 9 muertos, 6 hombres, 3 mujeres, todavía específicamente buscando la razón por la cual se dio esa riña en la madrugada, y pues murieron estas personas, ¿no? Bueno, Israel Aldave, lo que nos reporta desde el Senado de la República es, bueno, pues hoy las senadoras, todas las senadoras, raro, porque normalmente no han jalado para nada, pero aquí sí, todas las bancadas, mujeres de todas las bancadas, se suman al día sin nosotras, así que no van a asistir a la sesión, no va a haber quórum, en consecuencia, no va a haber sesión del Senado. Y Olga Sánchez Cordero, la presidenta, publica lo siguiente: hoy voy a atender la visita del ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez Bueno, para refrendar la amistad entre nuestros países. Posteriormente, no asistiré a presidir la sesión del Senado, me voy a sumar al Un Día Sin Nosotras. Así las cosas, Ciro, allá en el Senado de la República, pues esta manifestación interesante hoy por parte de las mujeres. Bueno, Jaime Anchustegui, buen día. Ciro Manuel, muy buen día. Las autoridades de Ucrania han acordado hoy con Rusia un alto al fuego temporal de 12 horas para permitir la huida de civiles a través de los corredores humanitarios. Las Fuerzas Armadas de Ucrania afirmaron que Rusia aceptó este nuevo alto al fuego a partir de las 10 de la mañana hora de Moscú, alrededor de la 1 de la mañana hora de México, y dijeron que estaban dispuestos a proporcionar corredores de evacuación en Kiev, Cherniv, Sumy, Kharkov y Mariupol, junto con otras ciudades más pequeñas negociadas con la parte ucraniana. ¿Y qué ha pasado? Además de ciertos problemas en la ciudad de Bucha, al norte de Kiev, y en la ciudad de Mariupol, pues donde sigue la violencia, por supuesto, la gente de Ucrania ha aprovechado para salir a las calles. Ayer por la noche vimos el trabajo de Marco Silva, una imagen muy dura de una violinista de Ucrania tocando el violín en un sótano. Pues hoy, tras el cese al fuego temporal, vemos a la Orquesta Sinfónica Clásica de Kiev interpretar los diferentes himnos en la Plaza de Independencia de la capital de Ucrania. A ver si podemos escuchar un poco este video. Imagen emotiva
de la Orquesta Sinfónica de Kiev tocando en la Plaza de la Independencia de la capital de Ucrania, la gente saliendo a las calles a escucharlos. La novena sinfonía. La novena sinfonía de Beethoven, es correcto. Beethoven, como decimos nosotros. También el himno nacional de Ucrania y hasta el himno de la Unión Europea pudimos escuchar. Y por otro lado tenemos el contraste. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, publicó en su cuenta de Twitter un video de un hospital prácticamente destruido por el impacto de una bomba rusa. El presidente acompaña el video diciendo: Mariupol, golpe directo de las tropas rusas en el hospital de maternidad. La gente y los niños están bajo escombros. Atrocidad. ¿Cuánto tiempo más el mundo será cómplice ignorando el terror? Cierren el cielo ahora mismo. Detengan las matanzas. Tienen el poder, pero parece que están perdiendo la humanidad. Con eso cierra el video y la publicación del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Y aquí tenemos el contraste. En el sur vemos el hospital de maternidad explotado prácticamente, y en Kiev, en donde sí se permitió el cese al fuego, aunque sea temporal, vemos a la gente saliendo a las calles, haciendo marchas pacíficas, protestando, y hasta a la orquesta pudimos ver. Bueno, pues gracias, Jaime. Muchas gracias. Nos vamos. Muchas gracias. A ver si mañana leemos. Muchas gracias, porque 2 temas hoy. Y yo creo que van a ser 3 después de lo que nos dijo el gobernador de Tamaulipas hace unos momentos. Pero tanto la entrevista con el fiscal Gertz, que ya está en nuestras redes sociales, como la participación de Pigmenio Ibarra en este programa, pues ha generado muchos comentarios. Bienvenidos siempre, incluidos los más duros. Pero bueno, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Ya no pudimos ir a Querétaro, si lo anda Humberto Patti haciendo la investigación y trabajo sobre pues, los seguimientos del asunto del partido, los detenidos del sábado, pero bueno, pues habrá oportunidad de hacerlo mañana, ¿no? Y por supuesto, durante todas las emisiones del Grupo Fórmula durante el día, en esos temas también vamos a estar. Gracias. Se quedan con Javier Poza. Buen miércoles. Pásela muy bien.